Muy pocas noticias de ciencia alcanzan la relevancia y la importancia y la trascendencia que está teniendo estos días el descubrimiento del bosón de Higgs. Lo primero que quiero aclarar al respecto es que estamos diciendo todos que es el bosón de Higgs y existe una pequeñísima probabilidad de que no lo sea. Y la solución no la vamos a tener hasta diciembre. Los propios físicos lo que están diciendo es que han encontrado una partícula, lo cual es ya una gran noticia en física, es una noticia enorme, y que esa partícula parece que tiene, en un margen de confianza muy grande, todas las características que se le atribuyen al bosón de Higgs. Sin embargo, existe una pequeñísima posibilidad, muy pequeña, de que sea otra cosa muy parecida y de que no sea exactamente el bosón de Higgs que predicen las teorías. Una vez aclarado esto, y suponiendo que efectivamente se trata del bosón de Higgs, que es lo más probable, lo siguiente es intentar explicar qué es esta partícula. Para eso necesitamos una serie de conocimientos previos muy básicos. La materia, todo de lo que nosotros estamos formados, nosotros, los planetas, las galaxias, los ordenadores, el sistema solar, absolutamente todo, está hecha de átomos. Esos átomos están formados a su vez de unidades más pequeñas que son partículas. Y existen varias familias o varios tipos de partículas. Las dos familias más importantes son dos, se llaman fermiones y bosones. Los fermiones son los responsables o los pequeños constituyentes de la materia sólida. Por ejemplo, los protones, los neutrones, los electrones, lo que encontramos en los núcleos atómicos y que son tangibles, que forman materiales sólidos. Y los bosones, sin embargo, están más relacionados con las fuerzas, con las energías de la naturaleza. En la naturaleza hay cuatro fuerzas fundamentales, que son la fuerza de la gravedad, el electromagnetismo y dos fuerzas nucleares, una fuerte y una débil. La fuerte es la que mantiene los núcleos de los átomos unidos, los protones con los neutrones empaquetados fuertemente, y la fuerza nuclear débil es la responsable de la desintegración radiactiva de la materia. Sin embargo, todas las partículas, sean de una familia o sean de otra, tienen una serie de características, y una de ellas, muy misteriosa, aunque es muy común, es la masa. La masa no es lo mismo que el peso. Nosotros tenemos la misma masa en la Tierra que en la Luna, pero pesamos diferente en la Tierra o en la Luna. En la Luna pesamos menos, aunque nuestra masa es la misma. Esa propiedad, el hecho de que exista, de que las partículas tengan masa, es importantísima, porque es la que hace posible que en el principio del universo, después del Big Bang, esas primeras partículas se empezaron a juntar para formar núcleos atómicos y más tarde objetos mucho más complicados y más grandes como los planetas, las estrellas, las galaxias o incluso los seres humanos. Es decir, sin la propiedad de la masa no existiría el universo tal y como lo conocemos, no habría objetos sólidos en el universo. Y vamos al bosón de Higgs. El bosón de Higgs, que dentro de las familias de partículas es un bosón, como hemos explicado hace un momento, está relacionado con una cosa mucho más compleja, que es lo que llamamos el campo de Higgs. El campo de Higgs y el bosón de Higgs forman juntos un mecanismo de Higgs, que es el mecanismo que explica el por qué las partículas tienen masa. Todas las demás partículas tienen masa. Vamos a intentar explicar este concepto. Aunque no nos demos cuenta, estamos rodeados de muchísimos campos. En cualquier habitación, en el planeta Tierra o en cualquier lugar, tenemos, por ejemplo, un campo eléctrico, un campo electromagnético que está por todas partes sin que nosotros lo podamos ver, pero que es perfectamente perceptible. Cuando estamos metidos dentro del mar, buceando, podríamos considerar que toda el agua que nos rodea es un campo a través del cual todos nosotros nos movemos. También hay campos cuánticos, como es el caso del campo de Higgs, que son algo más complejos como concepto, pero que nos podemos explicar utilizando analogías mucho más simples. En los primeros instantes del universo se cree que se generó este campo de Higgs. Bueno, evidentemente se llama Higgs tanto al campo como a la partícula por su descubridor, que es Peter Higgs, que es un físico británico que formuló esta teoría en el año 1964. Pero bien, en el origen del universo se generó el campo de Higgs. Este campo de Higgs permea absolutamente todo el universo, está presente, es omnipresente y llena, digámoslo así, el universo igual que el agua llena una piscina. Las partículas, las pequeñas partículas, los protones, los neutrones, cualquier tipo de partícula, viajan a través del universo, se mueven y evidentemente se encuentran con una resistencia.
resistencia que ofrece este campo que está por todas partes. De la misma manera que los peces nadan en el agua y encuentran la resistencia del agua. ¿Qué ocurre? Que los peces más pequeños y afilados van muy deprisa y parece como que el agua no estuviera allí, no les molesta en absoluto. Y un pez muy grande, una ballena, nada, le cuesta mucho más porque encuentra mucha más resistencia. Con las partículas en el universo pasa lo mismo, van encontrando distintas resistencias según sean más grandes o más pequeñas, ¿no? Dicho para decirlo fácilmente. Esta resistencia generada por el campo de Higgs es la que nosotros conocemos como masa. Eso es exactamente la masa. Es la resistencia que ofrece el campo de Higgs a las partículas cuando éstas se mueven. Y eso hace que no todas viajen a la misma velocidad. Hay un tipo, por lo menos, de partícula que no tiene masa, que es el fotón, y viaja exactamente a la velocidad de la luz, no hay nada que se lo impida. Pero las demás partículas viajan a una parte de la velocidad de la luz precisamente porque son mayores y porque encuentran más fricción. Dicho esto, el campo de Higgs, igual que otros campos, por ejemplo el campo electromagnético que nos rodea, tiene una partícula asociada, que es el fotón, y el campo de Higgs también tiene que tener, decía la teoría desde los años 60, una partícula asociada a este campo. No hay otra forma de medirlo más que encontrando esa partícula asociada, y esa partícula era el bosón de Higgs. El bosón de Higgs, por eso, la importancia no es tanto del bosón como del campo de Higgs, pero no podemos saber nada del campo de Higgs más que conociendo el bosón. Es decir, era imperativo encontrar este bosón para demostrar la existencia de este campo. Se dice muchas veces que el bosón de Higgs era la partícula divina o la última partícula del modelo estándar. El modelo estándar no es más que la teoría formulada en el año 1970 que incluye todas las partículas que existen y que explica las relaciones que tienen esas partículas a través de las 4 fuerzas de la naturaleza. Todas las predicciones del modelo estándar de esta teoría se han podido ir demostrando en laboratorio, y todas las partículas cuya existencia estaban predicha en el modelo estándar han ido apareciendo en las distintas generaciones de aceleradores de partículas. ¿Qué es esta predicción? Pues se predice, por ejemplo, que en un determinado rango de energía, y ahora explicaremos qué es eso, se produce, cuando hay una colisión entre partículas, se producen, como efecto de esta colisión, distintas partículas que la teoría predice. Se realizan estos experimentos y se encuentran esas partículas, con lo cual el modelo funciona. Pero nos faltaba el bosón de Higgs. ¿Y por qué se ha tardado tanto en encontrarlo? Simplemente porque el rango de energía en el cual el Higgs aparece o se manifiesta estaba fuera del alcance de los aceleradores de partículas hasta que se inauguró esta última generación, el gran colisionador de hadrones, el LHC, que es lo último en aceleradores, y en el cual trabajan miles de físicos, que ha costado 6.000 millones de euros y que finalmente es capaz de generar la energía necesaria. ¿Cómo funciona el proceso? Dentro del anillo del acelerador, que es un anillo circular que en el caso del LHC mide 27 kilómetros, es la mayor máquina jamás construida por el hombre, se inyectan haces de protones en un sentido y en el sentido contrario. Se aceleran estas partículas, estos protones, a la velocidad de la luz, o prácticamente al 99,9% de la velocidad de la luz, y cuando están aceleradas se las hace chocar unas contra otras. Al chocar se desintegran en una cascada de partículas, entre las cuales debería de estar el Higgs si la energía de colisión es la que se preveía en la teoría. La búsqueda ha sido difícil y muy larga, y finalmente el anuncio del otro día, el anuncio de hace apenas unos días, en el que se decía que existía, se había hecho una detección de sigma 5, que es el nivel de certidumbre equivalente al 99,999995% de que se ha encontrado una nueva partícula. Finalmente los físicos han sido capaces de hacer este anuncio. Por lo tanto, podemos decir que el modelo estándar se completa con esta partícula, y podemos decir sobre todo que imaginemos que no hubiera aparecido este bosón de Higgs. Al ser una predicción del modelo estándar, nos llevaría a pensar que el modelo estándar contiene algún tipo de error, y habría que haber vuelto al principio a recalcularlo todo, porque ese error no sabemos dónde podía estar. Sin embargo, esto es un espaldarazo para la teoría, un nuevo espaldarazo y un nuevo éxito para la teoría. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Evidentemente el bosón de Higgs no lo explica todo. La materia ordinaria, que es lo que hemos dicho antes, la que se compone de fermiones y de bosones, es decir, de protones, neutrones, electrones, y de bosones de las fuerzas, de las 4 fuerzas, por el otro lado,
resulta que solamente da cuenta de un 4% de la masa del universo. ¿Qué quiere eso decir? Que todas las galaxias que podemos ver desde aquí a los confines del universo, que son billones, todos los cientos de miles de billones de galaxias, de estrellas, de planetas, los miles de millones de seres humanos, todo lo que es sólido, toda esa materia junta solamente ocupa el 4% de la masa del universo, lo cual nos deja un 96% que no sabemos lo que es. Se han hecho algunos intentos y hay algunas ideas. Por ejemplo, se ha descubierto ese concepto de materia oscura. El 23% de esa masa del universo es otro tipo de materia que no está o puede no estar constituida por átomos y que es la materia oscura. Y el restante 74% es una cosa todavía más misteriosa y a la que llamamos energía oscura, que podría ser la responsable de que el universo se esté expandiendo aceleradamente, es decir, cada vez más deprisa, contra todo el sentido de la lógica y contra todo lo que estaba previsto hasta hace apenas unos años. Es decir, el bosón de Higgs estas cosas no las va a explicar, porque él solamente el hallazgo del bosón nos garantiza que ese 4% al cual nosotros y todo lo que podemos ver pertenece, va por el buen camino. Es un paso muy importante, pero desde luego se nos van a quedar todavía muchas cosas fuera que serán fruto de otras investigaciones y de otros éxitos de la ciencia en el futuro.